20 años después de la última guerra entre países latinoamericanos, Perú y Ecuador se enfrentaron militarmente en el Alto Cenepa en 1995. Y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. Tras meses de tensión, el 26 de enero, tropas peruanas atacaron destacamentos ecuatorianos en un espacio geográfico donde la frontera entre ambos países no estaba bien delimitada. Y 15 días más tarde, el 10 de febrero, se registró el único combate entre aviones supersónicos en América. Ecuador derribó 3 aeronaves peruanas. El general Raúl Banderas, quien derribó uno de los aviones peruanos, recuerda aquel histórico evento. Yo logré ver 2 aviones que ya salían de lanzar bombas. Ellos no nos vieron al principio, ya cuando estábamos atrás fue demasiado tarde. Cuando estábamos justo a las 6 de la posición para disparar ya los misiles, hicimos el primer disparo y se dio el primer disparo, el avión siguió volando, lanzando humo. Yo decidí hacer otro disparo para que caigan y no sean una amenaza para mí. Y el segundo disparo impactó en medio avión, el avión explotó y comenzó a caer en Barrena. Patuca de la patrulla Cóndor. Según su criterio, Perú tenía mejor armamento y aeronaves, pero la pericia y experiencia de los pilotos ecuatorianos fue determinante para salir de las zonas de conflicto aéreo. Para mí sigue siendo un honor y siempre va a ser un honor haber cumplido con mi deber como soldado y más como un piloto de combate, un honor grande, imborrable de mi mente y de mi corazón. Perú combatía con helicópteros tipo Mi-24 de fabricación rusa. Sus principales aviones eran los Sukhoi Su-22, también rusos. Cada soldado estaba dotado de un fusil M16 de fabricación estadounidense. Ecuador combatió con los helicópteros 332M Super Puma, de origen francés, aviones Mirage F-1, también franceses, y fusiles HK de fabricación alemana. El 17 de febrero del 95 se suscribe la Declaración de Paz de Itamaraty entre ambas naciones para el cese de hostilidades. Sin embargo, la tensión era permanente en la frontera y el 22 de febrero Perú atacó los destacamentos ecuatorianos de Tihuinza y Coangos. Ese día fue bautizado como el Miércoles Negro para el Ecuador, ya que 14 soldados ecuatorianos murieron. El entonces ministro de Defensa, general José Gallardo, explicaba al pueblo ecuatoriano las acciones militares en el Cenepa. Pero debo decirles que hay patrullas ecuatorianas. Nosotros tuvimos que llevar una operación ofensiva para conquistar base norte. El que se desgasta más, a la larga la pierde. Le ofrecemos, como dijo Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas, pero dignidad y la victoria final. Tras mes y medio de combates, el 10 de marzo llega el alto al fuego y se crea la Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú, MOMEP, integrada por miembros militares y diplomáticos de los países garantes, es decir, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. El triunfo del Cenepa fue un triunfo indiscutible, concluyente. Según datos del Centro de Estudios Históricos del Ejército Ecuatoriano, Ecuador sumó 6.400 soldados en la zona de conflicto, mientras que Perú movilizó alrededor de 15.000 hombres. Ecuador perdió a 33 combatientes y Perú cerca de 150. Además, 102 heridos ecuatorianos y más de 1.000 heridos peruanos. Ecuador no perdió ninguna aeronave en combate, mientras que las Fuerzas Armadas peruanas perdieron 3 aviones y 5 helicópteros. La guerra del Cenepa le costó al Ecuador cerca de $250 millones y al Perú 400 millones. Yo he leído inclusive publicaciones del Perú y he visto allí que el comandante de las fuerzas peruanas dice que hay que buscar otra forma de solucionar el problema en el Alto Cenepa, porque militarmente no les era posible. Pero ¿cuál fue la clave para la victoria militar en este conflicto? Según las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el éxito de esta campaña se debió a la adecuada coordinación entre las 3 ramas militares y el trabajo que desde la década de los 70 se realizó para formar soldados de élite, preparados para un conflicto cuya posibilidad era un peligro permanente en la mente de las cúpulas militares. Esta reestructuración hace que se conformen unidades especiales, la Brigada de Fuerzas Especiales, unidades de blindados, inteligencia, abastecimientos, intendencia,
Pero si es que nuestro país tiene más del 60% de territorio en selva, ¿dónde debía estar entrenado el soldado? En la selva. Cada soldado, cada marino, cada piloto experto en selva sabía cuál era su trabajo. Ese es básicamente el éxito de las operaciones militares. ¡Vencidos! ¡Jamás! ¡Mil veces muertos! ¡Pero jamás vencidos! ¡Tigres! ¡Ecuador! Durante la década de los 80, el ejército peruano libró y ganó una sangrienta guerra interna contra grupos insurgentes como Sendero Luminoso, que provocaron un importante desgaste en su fuerza militar. Sin embargo, aquella victoria contra los terroristas habría generado excesiva confianza en las Fuerzas Armadas del Perú. Pero cuando ingresa a la zona de combate viene con ese espíritu histórico que en el 81 nos había ganado, que en el 41 nos había ganado y que nosotros no teníamos un entrenamiento adecuado. Entonces cuando ingresa la gran ofensiva, las tropas nuestras no salen corriendo, se quedan en posición y nos vamos encima. Mientras que los datos oficiales indican que la guerra duró 34 días, el entonces presidente Sixto Durán Ballén afirma que mucho después del cese al fuego hubo otros ataques. A unos dicen que terminó justo ese día 28 de febrero, no. Otros dicen que duró 30 días, tampoco. Reporta la prensa el 5 de abril una serie de nuevos encuentros. Para mí el periodo hasta que realmente vino un real cese al fuego fueron 70 días. Para los soldados, cada día en la selva era un verdadero infierno. Muchos perdieron la vida y otros una parte de su cuerpo. El sargento Martínez tuvo un terrible encuentro al tratar de rescatar a uno de sus compañeros de un campo minado. Que al tratar de sacarlo, inconscientemente había activado una mina con mi pierna izquierda y es donde también perecí o perdí parte de mi pierna izquierda. Sabe que en ese momento en mi mente se me vino, dije, nos bombardearon. Porque fue un estallido, un sonido que en ese momento perdí la visión, quedé hasta sordo y a esa misión teníamos que responder y teníamos que cumplir, aun si era preciso a costa de nuestras vidas. Esta es la cruz de guerra que le fue otorgada como héroe del CENEPA. Tras perder su pierna, Martínez cayó en una profunda depresión, de la cual salió, según nos dice, gracias a la ayuda de Dios, su familia y el deporte. Yo prácticamente con esto aprendí a caminar al mes del accidente. Yo aprendí a caminar. Después nos llevaron a Estados Unidos a poner una prótesis. Pasaron casi 8 años para comenzar a correr. En el 2007, conocimos a otros excombatientes que también sufrieron heridas de guerra en el Alto Cenepa. Pues hace 13 años, durante el conflicto armado del Cenepa, un misil le cercenó sus 2 piernas. Al inicio pensé que no iba a volver a caminar, sino que mi vida se iba a desarrollar en una silla de ruedas. Meses después de su accidente, le fueron colocadas 2 piernas artificiales. Optimistas, se preparan para varias competencias atléticas. Pero también transmiten activamente el mensaje de que el mundo debe abolir las minas antipersonales, pues los campos minados mutilan a cientos de miles de personas cada año. Nosotros hemos sentido en carne propia el daño que nos hace y el daño que hace a gente inocente. Decirle no a las minas antipersonales en el mundo. Y las barreras están, como digo y repito, en la mente. La guerra llegó a su fin. ¿Pero qué ganó y qué perdió el Ecuador en el CENEPA? En un momento.